¿Cómo están, estimados estudiantes? Esta semana nos toca el tema de muestreo y determinación de la muestra, donde vamos a tener como objetivos principales analizar los tipos de muestreo y como contenido los procesos, técnicas, el muestreo en sí y diferentes componentes como ventajas y desventajas. Ya entonces estábamos viendo la parte del individuo, ¿no? Principalmente hay que definir al individuo, como les dije, para sus estudios cualitativos, ¿ya? Ténganlos en cuenta porque hay que delimitar bien quién es su sujeto de estudio con respecto al fenómeno que ustedes están estudiando. Como les decía, por ejemplo, ¿no? Si es que estudian, bueno, como varios se están enfocando con respecto al estudio de la satisfacción del cliente, quien va a ser su sujeto de estudio o el individuo va a ser el cliente, ¿no? Pero hay diferentes ejemplos, ¿no? Si estudiamos, por ejemplo, eh, si evaluamos, por ejemplo, la calificación de los estudiantes con respecto a la clase, ¿quién va a ser el individuo? En este caso, los estudiantes, ¿no? Hay que delimitar bien quién es su, su sujeto de estudio o el individuo. Y a la población viene a ser para la parte cuantitativa, ¿no? Donde es el conjunto de todos los individuos, personas, objetos, animales, ya identificados quiénes son, que porten información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si estudiamos el precio de la vivienda en una ciudad, la población será el total de las viviendas de dicha ciudad, ¿no? Y la muestra ya es el subconjunto que seleccionamos de la población, que es el más representativo, ¿no? En este caso sería por parte estadística. Como dice, así es, así si se estudia el precio de la vivienda de una ciudad, lo normal será no escoger información sobre todas las viviendas de la ciudad, ¿no? Sino sería obviamente una labor muy compleja, ¿no? No vamos a evaluar, por ejemplo, en Lambayeque, que son más de 1 millón de personas, no vamos a evaluar a todos, ¿no? Sino hay que seleccionar un subgrupo, en este caso una muestra, que se entiende que es suficientemente representativo. Es decir, ya podemos generalizar, ¿no? Entonces, los individuos o elementos del universo que se seleccionan para ser observados constituirán la muestra, que viene a ser la parte representativa de toda la población que nosotros buscamos eh, investigar, ¿no? Entonces tenemos tres condiciones, las cuales, condiciones básicas que se deben cumplir dentro de una muestra: que comprenda parte del universo y no la totalidad de este, que no exista desviación de la elección de los elementos de la muestra y que sea representativo del universo del cual se ha extraído. O sea, en resumen, ¿cuál es la condición básica? Que esta muestra representa el universo, ¿no? O sea, si nosotros estamos sacando una muestra, tiene que ser la más representativa con respecto a nuestra población. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos una población, las personas que trabajan en empresas públicas. Entonces, la población es extensa, ¿no? Porque, bueno, las empresas públicas no lo estamos delimitando todavía, ¿no? Tendría que ser las empresas públicas del Perú, ¿no? Entonces ya está delimitado. Y la muestra serían, por ejemplo, 60 trabajadores de la empresa, donde la unidad de análisis serían los trabajadores de las empresas, variables como por ejemplo aspectos o delimitaciones como por ejemplo el sexo, la edad, el salario, el número de horas trabajadas, entre otros. Bueno, una investigación comercial que ya habíamos visto en las primeras clases, lo que se pretende obtener es información sobre valores medios, como podría ser el número medio de chocolates que consume al día un niño, donde se utilizarán los estimadores de la media muestral como estimador de la media poblacional, ¿no? Es decir, una
media de acuerdo a la población y la muestra. También tenemos, por ejemplo, si se quiere obtener con respecto a una investigación comercial información sobre proporciones, como podría ser las proporciones de hombres y mujeres que se da entre los estudiantes de la escuela de administración. La proporción muestral podría representarse con una P minúscula y como estimador de la población, en este caso total, que sería P. Entonces, las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de las mismas. Para cumplir esta característica, la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos puede obtenerse una información similar de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor costo. Entonces acá vamos a mencionar y ver algunas, principalmente ver, como estamos viendo, las principales características y consideraciones básicas de la muestra, qué debe cumplir en este caso a, este, las características de la muestra y los diferentes tipos de muestreo, técnicas de muestreo, ¿no? Entonces, las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades. Para determinar el tamaño de la muestra, lo primero que debemos preguntarnos es qué tan grande es el universo, ¿no? Si es finito o infinito, para poder determinar la técnica de muestreo, qué error estoy dispuesto a aceptar como investigador, es decir, hasta qué porcentaje como investigador estamos dispuestos a aceptar como un posible error de obtención de datos, qué grado de confianza es el que necesito, ¿no? Es decir, qué tan confiable es nuestra investigación utilizando el instrumento que vamos a utilizar con respecto a la muestra, y también si existen estratos, desviaciones, probabilidades de certeza o máxima dispersión, ¿no? ¿Cuáles son los datos que utilizaré? ¿Ya? Entonces tenemos el tema de la determinación del tamaño de muestra. Hay diferentes formas de determinar el tamaño de muestra, ¿no? Pero principalmente para determinar el tamaño de la muestra en una investigación comercial hay que tener eh, tres elementos en mente: lo que es el error absoluto, el intervalo de confianza y el error muestral. Son los principales elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la determinación del tamaño de muestra.